Siempre preguntan, cuando viene Ricardo, dicen, ¿cuándo viene Ricardo para hablarnos de todos estos temas? Le damos la bienvenida. Bienvenido al Ricardo. No, al Ricardo no. Al profesor Ricardo Comiso. Hay que presentarlo como se merece. Qué buen tema el de hoy, Ricardo. Sí, ¿no? Qué buen tema, me encantó. Bien. Porque esto a veces creo que cuando empieza a hacer quizás un poquito más de trabajo, ¿no? De conciencia y demás, empezás como a tomar conciencia justamente, valga la redundancia, de lo importante que son las emociones con el cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo. Pero muchos no tenemos como... Nos cuesta llegar a eso, ¿no? A asociar que los problemas del cuerpo que tenemos pueden venir por cosas emocionales que Claro, tenemos dentro. el cuerpo viene a ser como un televisor, Sí, ¿viste? Que recibe todo lo que la mente le da y lo manifiesta. sí. Entonces nuestro cuerpo manifiesta absolutamente todo lo que está en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro ego. El cuerpo lo manifiesta, pero para saber esto justamente hay que conocerse. Bien. Hay que ir bien adentro, descubrirse, encontrarse y ver cómo reaccionamos ante tal o cual emoción. Claro. Porque no todos reaccionamos igual. Vos acordate que el Qigong, la práctica que nosotros hacemos, es base de la medicina china. Sí. Y la medicina china se basa en la teoría de los 5 elementos, ¿sí? Entonces hay 5 elementos o 5 movimientos en el cuerpo, en la naturaleza, que los taoístas relacionaron en todo. Sí. En todo relacionaron esos 5 movimientos. Los 5 movimientos son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Sí. Entonces uno va generando el otro y se hace un movimiento, ¿sí? Y ellos lo relacionaron con la naturaleza y con nuestro cuerpo también. Cada uno de esos movimientos o de esos elementos tienen una emoción, Sí. ¿sí? Se relaciona con una emoción. Y cada uno de esos elementos está representado por un órgano o también por lo que se dice un órgano y la víscera acoplada al órgano. Entonces, para entendernos tenemos que saber cuál es nuestro elemento preponderante, porque todos tenemos los 5 elementos, Sí, indudablemente, pero todos tenemos un elemento preponderante donde es un poco más débil o un poco más fuerte, ¿sí? O puede tener las dos cosas, porque los dos tienen su fortaleza y su debilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a conocernos y a descubrirnos, nos damos cuenta por qué tal vez cuando hemos tenido algún problema emocional nos resfriamos. Y otro a lo mejor con un problema emocional le da úlcera. O a lo mejor tiene algún problema de taquicardia. Todo depende de cuál es nuestro elemento energético. Ante el mismo problema las personas reaccionamos diferente. Porque claro, con lo que decíamos recién, de uno predomina más en uno que en el otro, y entonces hay que evaluar. ¿Y cómo hacemos ese camino del autoconocimiento? Bueno. ¿Cómo podemos llegar a descubrirlo? Y bueno, el camino es largo, es arduo, porque no hay cosa más difícil que conocerse a uno mismo. El hombre conoce mucho hacia afuera, hemos llegado hasta la luna y no conoce mucho de lo que tenemos adentro. En eso estamos casi igual que hace 2000 años atrás. Ahora ha empezado un cambio muy profundo donde el hombre está tratando de ir más hacia adentro que hacia afuera. Y cuando empezás a hacer las prácticas de meditación, la práctica Qigong, que es una meditación de movimiento, recién hablamos con el doctor Tai Chi, cuando empezás a hacer todas esas prácticas que en realidad se enfocan en uno mismo, empezás a conocerte. Por supuesto que para esto también hay técnicas. Nosotros tenemos un seminario que se llama Los Elementos de tu Presente, donde con algunos tests que hacemos y algunos ejercicios y juegos, te das cuenta de cuál es tu elemento preponderante. Por ejemplo, cuando vos vivís preocupada, esa preocupación que pasa casi lo patológico, donde la preocupación es por nada, o se te genera una imagen que los chicos no vienen y que le habrá pasado tal cosa. Como que todo el tiempo estoy necesitando algo para estar mal, para estar preocupada. Empieza a sentirse acá en la panza ese nudo que se arma. Además es porque la tierra, que es donde está la preocupación y está representada por el vaso páncreas y el estómago, es donde afecta esa emoción. Fíjate qué interesante. Todas las emociones impactan sobre el corazón. Justo relacionando con lo que el TAC. Todas impactan sobre él. Y el corazón tiene una membrana que lo protege, que lo cuida, que es el pericardio. Y el pericardio lo que hace es actuar como un escudo y desviar esa emoción al cuerpo y cae donde el cuerpo es más débil. En este caso, que hablamos del estómago. O puede ser el pulmón y el intestino grueso, cuando la persona ante el mismo problema que a uno le genera preocupación, a otra persona le genera tristeza.
y se bajonea. Entonces se resfría o empieza con problemas de constipación o problemas de intestino o problemas de colon irritable. El colon irritable viene de grandes tristezas, de grandes problemas de tristeza que tiene la persona y empieza a generar un llamamiento, porque en realidad la enfermedad es que el cuerpo te está diciendo, mirá, acá hay algo que no está funcionando bien, modifica esto y va a modificar la salud. Fíjate, una vez leí algo muy interesante, dice que cuando el pensamiento se flexibiliza, las articulaciones dejan de doler. Ah, claro. Total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando vos tenés dolores articulares, en vez de ver qué cremita te pones o qué pastillita te tomas, empezá a ver dónde tus pensamientos son tan rígidos que no permitís que la vida fluya. Total. Al no permitir que la vida fluya, te contracturas. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, que se quedan sin voz de un momento al otro? Sí, sí. Y se quedaron sin voz. Y no sé, me agarró de repente esta, no sé, bronquitis o faringitis o lo que sea. Después, obviamente, va acompañado de una enfermedad. Seguro. Pero de repente, de la nada, y vos le preguntás, ¿qué te pasó? Y ayer rabié, qué sé yo, me peleé con mi hija, me peleé con mi mamá, me peleé con... Y de repente hoy no tenía voz. Eso también puede ser una Por expresión. supuesto. Pero absolutamente, es justamente, en vez de ataca el pulmón, y el pulmón en su derivado, todo lo que es la parte de la garganta depende del pulmón. O tiene un eczema en la piel. También. Bien, eso, la piel depende también del pulmón. Entonces, ante una gran tristeza puede ser que la persona se brote. O puede tener una gran tristeza. Fíjate que hay muchos casos de enfermedades muy serias que impactan de un momento para el otro, como por ejemplo una diabetes. La psoriasis también con el tema del estrés de la piel, eso sí. Sí, igual. La Ahora, diabetes Ricardo, puede ser de un momento a otro por una cuestión de estrés que impacta y el páncreas hace ¡pum! Se para. Claro. Porque impactó en el páncreas. Sí. No, uno se pone a pensar que a veces los momentos difíciles son inevitables. Indudablemente. Porque todos sufrimos momentos difíciles, sufrimos pérdidas y a veces hay que transitar ese mal momento porque no se puede evitar, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo procesás para que no impacte en el cuerpo? Exactamente, ahí funciona. Mira, fíjate. Las emociones son normales, son naturales y las vamos a vivir permanentemente, en todo momento. Y son naturales. No hay que decir, ay, estoy triste, no tengo que estar triste. No, estás triste, hacete cargo de que estás triste, observa la tristeza y la tristeza va a pasar. Por eso nosotros decimos que lo que tenemos que buscar es el equilibrio y no la felicidad. Porque en un momento de tristeza no puedes estar feliz, Claro. pero sí puedes estar equilibrado. El tema es manejar mi energía. Por eso Qigong significa trabajo fuerte en la energía, que vos puedas manejar la energía. Los chinos dicen que la mente es como un monito que hay que tenerlo enjaulado y que tiene que quedar ahí quietito, porque si se dispara hace cualquier cosa. El problema no es la emoción, el problema es la energía que nosotros le ponemos a la emoción. Vos podés estar triste, darte cuenta que estás triste, observarte triste, pero si a eso le empezás a dar energía, terminás en una depresión. La depresión es una enfermedad, es una patología, que es la tristeza energizada. Claro. Así todo, la paranoia es lo mismo. Es cuando yo estoy con una preocupación, yo puedo estar preocupado, por supuesto. Hace media hora que mi hijo tendría que haber llegado, 1 hora y no llega, ¿puedo estar preocupado? Totalmente. Pero totalmente. Ahora, si ya me empiezo a maquinar y a darme manija y a generar una historia y ya lo veo en una situación distinta y demás, Ser eso es negativo. patológico. ¿Y qué pasa, Ricardo, cuando estás hablando del tema de las energías y una persona tiene mucha energía y te empiezan a bloquear la energía? ¿Cómo el cuerpo lo prepara o lo manifiesta? ¿Quién te, otra persona, alguien de fuera? Llegas a un ambiente o te empieza a doler la cabeza o tu energía Bien. te la empiezan a bloquear o no en el mismo ambiente, sino desde afuera. Bien, cuando empezás a trabajar en vos, Sí. sos inexpugnable. Ah. No hay energías que valgan. Es decir, puede haber una energía externa que, viste, el mal de ojo o Sí. todas esas cosas. Sí, la Puede ser. envidia, todas La estas envidia, cosas, todo ¿no? eso. Que- Pero cuando vos empezás a trabajar en vos y te parás con los pies en la tierra, sos inexpugnable. Puede pasar cualquier cosa, porque acordate de esto. Nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Es decir, que cuando vienen esas energías y te afectan, es porque vos lo estás permitiendo. Cuando vos estás suficientemente fuerte, puede pasar cualquier cosa afuera y vos vas a ser el ojo de la tormenta. Alrededor puede volar cualquier cosa, pero vos estás en tu centro y no te va a afectar absolutamente nada. Todo depende de vos.
Claro, tenés que llegar ahí. Todo depende de vos. Es un trabajo. Qué importante esto que Rodi también recién te preguntaba, y esto de cómo también, porque todos pasamos por cosas, Claro. cómo las procesamos para no llegar. Pero qué importante esto que vos decías de que es uno el que a veces insiste en ponerle energía a esa situación. ¿Viste? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, Hola. bueno, no, todo nos Mucho pasa. gusto. No, Es el estado- es el estado de nos pasa, No, no, nos me pasa pasa. a todos. Claro. ¿Viste cómo decís? Bueno, Uno se llevo enrosca a veces, sin años, querer se enrosca. Claro, en las relaciones de pareja, ¿no? Sí. Yo que lo escucho en la radio, muchas de las chicas que me cuentan en FM1, cuando hablamos de alguna experiencia, o esto perdonarías una infidelidad y todo, y bueno, él me la hizo 1, 2, 3, 4, y bueno, pero algún día cambiará. Es uno el que está poniendo la energía a algo Sí. que quizás va a ser toda la vida igual, pero me duele, me lastima, bueno, pero no importa, algún día cambiará. Claro. O sea, me estoy queriendo muy poco también cuando Claro. yo insisto en ponerle energía en algo que a mí me Vos perjudica. tenés que tener en cuenta que todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad. Jamás la responsabilidad o la culpa, palabra que no uso, es del otro. Jamás. Siempre es tuya la responsabilidad. Totalmente. Y en los estados donde yo estoy con una situación de tristeza o de preocupación o de ira, ¿sí? O de ira, ¿por qué no? O de euforia, mucha euforia, lo que tengo que hacer es llamarme al consciente. Llamarme al consciente, estar presente en el aquí y ahora, observar la situación y observar cuánta energía le voy a poner a la situación. Volviendo al caso, ¿qué hago? ¿Salgo a buscar a mi hijo? Bueno, salgo, lo busco, voy a buscarlo a la parada, pero no sigo enroscándome en la mente. Porque todo eso de lo que hablamos, de lo que se dice, es mental. Es energía que se pone en la mente. Y esa energía es maya, esa energía es ilusoria. La realidad es una sola. Entonces, ¿cómo lo hago? Técnicas, trabajo. Respiración, voy al presente, observo la situación real, no la que crea mi mente. Y entonces ahí es donde encuentro el equilibrio, porque Claro. el equilibrio está en el presente. El equilibrio jamás lo vas a encontrar en la mente. La mente siempre está sobrecargada. Y sobrecarga las emociones, la mente chequea con las emociones chequean con la mente y se arma un lío, porque las emociones son la nafta. Las emociones es un fósforo. Sí. Y cae. Entonces, cuando vos tenés un pensamiento promotor, un pensamiento en donde genero una preocupación y le echo más emoción, un balde de nafta, es terrible. Entonces, tengo que estar siempre buscando y observando que esa emoción no se dispare con energía mental que va a retroalimentar la emoción y arma un desastre. Ahora, hay gente que es más práctica y hay gente que es más... Hay gente que es más enroscada y hay gente que dice, a ver, esto es así, blanco, blanco, negro, negro. Bueno, Y Es listo. más chicún, digamos. Sí, es más y hay trabajo. gente que no, hay gente que la cabeza le camina. Es como inevitable, eso tiene que ver con la personalidad de cada uno. sí, con el trabajo personal. Vos primero te tenés que dar cuenta. No, yo no puedo estar haciendo esta situación. ¿Cómo tengo que hacer? Voy a trabajar esta situación de mí. El trabajo personal. Es fundamental darse cuenta que las personas tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestra persona porque todo afuera está dado para que vivas en el inconsciente, que te duermas. Todo, absolutamente todo, porque te quieren vender, porque te quieren controlar, porque quieren que seas ¿qué? Una pila. Para poder hacer que todo lo de afuera funcione. Entonces vos eso lo tenés que saber. Y eso es trabajo personal. ¿Cómo? Respirando, observando, leyendo, dándote cuenta, ¿sí? Bajando decibeles. Todo ese trabajo, haciendo seminarios, haciendo todo lo que sea tu trabajo personal, cuidando tu cuerpo. Vos acordate que nosotros nos Sí. llamamos Lintay. Lintay es la plataforma del espíritu. Jamás vas a llegar a lo espiritual a través de la mente. La mente es una barrera que no te lo permite. Vas a llegar a lo espiritual a través de tu cuerpo físico, que es el único que está en el presente. Y cuando estás en el presente, estás en presencia, estás en esencia. No, pero aparte la armonía que uno alcanza. Absolutamente. No esto de que te das cuenta porque ante situaciones quizás similares que antes hubieses actuado de una u otra forma mucho más atacada y más enroscada y demás, empezás como a tomarla y a digerirla desde otro lugar, desde, bueno, a ver, espera, tranquilicémonos, pongámonos como en ONI, pero bien, desde un lugar tranquilo, desde un lugar
relajado, equilibrado, como decís vos. Es impresionante cuando uno empieza a trabajar con uno mismo en esto de a través de la respiración, de las meditaciones. Bueno, nosotros que siempre estamos con vos, Ricardo, y también con Lourdes, que siempre nos tienen al tanto de todos los talleres que hay, son buenísimos, porque uno empieza a tomar conciencia de quién es uno. Es que aparte, para cumplir con el primer mandamiento, tenés que conocerte, porque nadie ama lo que no conoce. Total. Entonces tenés que conocerte, tenés que saber quién sos, cómo actúas en esta situación, en la otra, cómo es tu cuerpo físico, cómo está tu corazón, cómo está tu hígado, cómo están tus piernas, hasta dónde puedes llegar. Eso lo tenés que saber. Total. Y así te empezás a amar profundamente. Y de la única forma que puedes amar a los demás es cuando te amas profundamente. Y te tenés que conocer. Qué bueno es eso, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, ¿quién? A uno. Primero me tengo que conocer, autoconocerme, amarme profundamente y todo lo demás parte desde ese lugar. Una vez lo dije en la radio, una mujer me llamó y me dice, yo no coincido con vos. Eso es un pensamiento egoísta. Eso es lo que Se te lo iba a estaba decir. por decir. Te juro, estaba por Pensar- Porque mucha gente te lo dice. Sí. Mucha gente. Y yo creo que no, porque si vos realmente te querés, vas a entregarle al otro, a tu pareja, a tus hijos, a quien sea, el 100%, pero lo más valioso, o sea, a tu vos mismo en 100% potenciado. Yo digo, para mí le vas a entregar lo mejor de vos misma. Exactamente. ¿Qué mejor que entregarle al otro? Que uno ama tu mejor versión. Exactamente. Yo lo tomo desde ese lugar, pero viste, mucha gente no es egoísta. Para mí, no. No sé. No, sí. No, porque aparte cuando vos vas retroalimentándote, cada vez entregás mejor, Claro. cada vez haces las cosas mejor. Porque cuando vos acomodás tu vida y cuando vos te armonizás, todo alrededor se armoniza. Pero todo, Es cierto. absolutamente todo. Cuando vos vas desarmonizado a las situaciones, desarmonizás todo. Al final terminás siendo un problema. Para la gente que crees que estás ayudando, la estás comprometiendo y la estás complicando. Primero tiene que estar tu armonía. Primero tenés que retroalimentarte para ir a las situaciones desde ese lugar. Y todo se armoniza. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante, lo digo por experiencia. Es impresionante cómo todo se acomoda. Cuando uno realmente se acomoda, sí, Exactamente. primero uno mismo, todo lo demás se acomoda de una forma increíble. Es así. Gracias, Ricardo. Ha sido un placer. Qué realmente. bueno, me encantó. Bravo. Como siempre, un